El primer país del mundo que ha prohibido la importación de vehículos de combustión es Etiopía, un país en África. Y de repente la cabeza hace... Somos la sociedad que más energía consume en la historia, que es completamente cierto, y que siempre ha sido a base de adiciones. Es decir, que de una fuente de energía anterior se ha añadido a la siguiente. Si solo lo explicas así, tú cuando miras a la calle hoy tendrías que ver coches de caballos y coches, porque los coches habrían añadido sobre los coches de caballos. Igual que la máquina diésel sustituyó a la máquina de vapor y en las minas de carbón desaparecieron las máquinas de vapor y entraron las máquinas diésel, incluso las minas de carbón. En las minas de carbón, si es que quedan, acabaremos viendo máquinas eléctricas que sustituyan al motor de combustión. Es lo normal. Y de hecho yo en mis transparencias de historia económica ya he puesto tercera revolución industrial, modo de energías renovables. Yo creo que para mediados de 2027 es probable que la implantación de baterías supere la velocidad de instalación de la fotovoltaica, que está siendo absolutamente alucinante. Nada, nunca en la historia se ha instalado tan deprisa como la solar fotovoltaica. Pues tenemos esta cosa de que llegamos a las zonas rurales, les decimos vamos a traer trabajo, no se sabe cuánto, expropiamos por bien público y si te he visto no me acuerdo. Y habrá que empezar a plantearse si quieres electricidad barata, igual es que la tienes que tener cerca. Ongi etorri Petro Herrera. El de la transición energética es una cuestión candente. Hay quien dice que no existe tal cosa, que todo es una farsa, y hay quien tiene toda la esperanza puesta en ella. De la biomasa al carbón, del carbón al petróleo y el gas natural, y ahora debería ser el turno de las renovables. Sobre el papel no es difícil, pero si hay gente como Mar Rubio Varas, que ha dedicado toda su vida a estudiar este proceso histórico, pues seguramente sea más complicado que lo expuesto. Mar es catedrática de Historia Económica en la UPNA, en la Universidad Pública de Navarra, y tiene un currículum tan abrumador que me limitaré a decir que es la persona idónea para hablar, analizar el fenómeno histórico de las transiciones energéticas y si realmente estamos envueltos en una de ellas. Empecemos. Mar Rubio Varas, muchas gracias por venir, gracias por aceptar nuestra invitación. Vosotros por la invitación. Y quería preguntarte vamos a empezar por nuestro nombre, Petro Herria, que evidentemente hace referencia al petróleo, que es el motor principal de nuestra sociedad junto al gas natural y cada vez más junto a las renovables, ¿no? ¿Nos podrías decir, muy brevemente, porque podríamos extendernos aquí toda la tarde, desde cuándo es eso así? A ver, en una versión muy, muy estilizada, digamos que pasamos de los combustibles naturales, ¿no? del bosque, de la leña, al carbón hacia aproximadamente el año 1900, a principios del siglo XX, y que el petróleo se convirtió en la principal fuente de energía aproximadamente hacia 1950. Depende muchísimo del país, pero digamos de manera agregada a nivel planetario, después de la Segunda Guerra Mundial es cuando el petróleo se convierte en la principal fuente de energía del planeta mundo. Y si quieres te hago más, pero hasta ahí puedo leer. Tú, bueno, digamos que sería el esquema general a nivel global, pero entiendo que eso tú misma lo has dicho, ¿no? Que no ha sucedido de igual manera en todos los lugares, ¿no? Te he escuchado decir que tu experiencia en Latinoamérica te sirvió para problematizar un poquito este esquema etapista clásico. ¿Qué es lo que viste ahí que cambió un poquito tu percepción? Vale. Entonces, para explicar eso, tengo que explicar un poco de dónde viene la idea de transición energética y cómo se ha ido construyendo. Históricamente conocíamos el consumo de energía de Gran Bretaña y de Estados Unidos, porque fueron las primeras series, digamos, de consumo que teníamos. Entonces, en esa primera visión, esto que te he contado antes, que es como la visión estilizada de la transición energética, que pasamos de leña a carbón, de carbón a petróleo, pues era con los datos de Estados Unidos y de Reino Unido, donde una cosa que tenemos que ser muy conscientes es que son
la excepción de la excepción en la historia de la energía. Primero Gran Bretaña porque es el primer país industrializado y arranca con el carbón, y después Estados Unidos porque consume más energía que nadie. Entonces, la transición energética que conocíamos era esa. Entonces, cuando nos pusimos a mirar, a levantar datos de otros países, y en este caso fue con un equipo de investigación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, empezamos a levantar los datos históricos de las 20 repúblicas latinoamericanas siglo XIX, siglo XX, porque como fundamentalmente eran importadores, era relativamente fácil de construir las series de consumo. Y entonces ahí de repente apareció una cosa que no esperábamos, porque donde la imagen general es la transición energética es muy lenta, pasas del carbón al petróleo, te lleva 100 años para cuando te avanzas, y la transición de carbón a petróleo se hace en los años 50, de repente en las repúblicas latinoamericanas encontramos que la inmensa mayoría de ellas, en el medio de la Primera Guerra Mundial, hacen esa transición y de repente el petróleo se convierte en su principal fuente de energía. Eso nos sorprendió porque de repente rompía con el paradigma de esa transición energética lenta, y también rompía con el paradigma de que los países iban ordenadamente, los países avanzados primero y los países en desarrollo después, siguiendo esa escalera de desarrollo. Y de repente encontrábamos no uno ni dos, 20 casos en que para 1925 todos tienen como principal fuente de energía el petróleo. ¿Por qué pasó esto así y qué podemos aprender? Pues fundamentalmente porque te he dicho, eran importadores de energía. Entonces estaban importando tanto el carbón como la maquinaria de Gran Bretaña. La Primera Guerra Mundial hace imposible ese tránsito por el Atlántico y aparece un socio comercial diferente, que son los Estados Unidos, que en ese momento está desarrollando otra tecnología, que es el motor de combustión, que ofrece las dos cosas, el petróleo y los vehículos de combustión, los diésel. Y entonces a países que tenían un consumo relativamente pequeño, con alguna excepción, Brasil y Argentina son grandes, pero Costa Rica, por ejemplo, era un país relativamente pequeño, les resultó relativamente sencilla hacer esa transición sustituyendo pocas máquinas de carbón por unas pocas máquinas diésel. Entonces, de repente, la transición estaba hecha. Entonces, ahí aprendimos varias cosas. Uno, que las cosas como las guerras, las crisis comerciales pueden acelerar transiciones. Dos, que los países que vienen por detrás o en vías de desarrollo no tienen por qué seguir el mismo camino que los países avanzados. Y tres, que tan importante es la fuente de energía como los transformadores, es decir, la tecnología. Y eso es súper relevante hoy en día porque yo creo que lo estamos viendo y lo vamos a ver en África. Tengo una cosa a medias de escribir y que me está costando publicar porque los journals de energía dicen que es una cosa de desarrollo económico y los de desarrollo económico dicen que es una cosa de energía, y es el hecho de que el primer país del mundo que ha prohibido la importación de vehículos de combustión es Etiopía, un país en África. Y de repente la cabeza hace ¡puf! Porque es como llevamos los europeos discutiéndonos ahora 5 años sobre si en 2035 prohibimos la venta de vehículos de combustión y lo estamos empujando un poquito más adelante y demás, con muchísima precaución, y de repente un país africano se planta y dice que no importa vehículos de combustión porque no tiene combustión, no tiene gasolina, no tiene que importar, y porque es un país con una matriz energética eléctrica, fundamentalmente hidroeléctrica, limpia. Y porque por cada $2 que exportaba tenía que importar 4 de petróleo. Entonces no le salían las cuentas. Entonces yo creo que África se va a saltar el motor de combustión en los próximos 10 años, pero igual que Portugal se saltó la máquina de vapor, o igual que un montón de estos países latinoamericanos que te he contado antes se saltaron la máquina de vapor. Y eso me parece relevante porque cuando vino el asesor energético de Obama a la Ramón Areces en Madrid, decía, joder, ¿cómo vamos a levantar los millones de personas de África de la pobreza con el consumo, a elevarlos hasta el consumo, nivel de consumo energético nuestro? Y yo pensaba, pero si es que vuestro nivel de consumo energético no lo ha tenido nadie más que vosotros. O sea, ¿qué necesidad hay? Entonces yo creo que este mensaje hay que ponerlo allá afuera. Que el desarrollo económico de los que vienen detrás no va a ser como el nuestro, que las tecnologías que tienen a su disposición son otras y más limpias, y que por tanto lo van a poder hacer más rápido y con mucha menos energía que la nuestra, y desde luego sin motor de combustión, o sea, y les va a costar menos que a nosotros.
Has mencionado ya más de una vez un tema, una palabra concreta que es la transición, ¿no? Transición energética, ¿no? Una transición que algunos dicen que no está ocurriendo ni va a ocurrir. Y hay algunos datos en los que nos podemos agarrar para afirmar eso, ¿no? Uno de ellos, que analizando sin contexto, es bastante impactante, es que estamos utilizando más carbón que nunca, ¿no? Actualmente, en plena transición energética, digamos, el uso del carbón es el mayor de la historia, ¿no? Más allá de datos sacados de contexto, hay este libro concreto que ha tenido bastante repercusión, creo, en estos círculos donde nos estamos moviendo, que es el de Jean-Baptiste Fressoz, de Sin Transición, una nueva historia de la energía, que sacó la editorial ARPA. Y en él, tú lo podrás explicar mejor, pero bueno, Fressoz lo que nos viene a contar es que, digamos, las fuentes de energía no se han sustituido uno por el otro, sino que se han acumulado y ha habido procesos de simbiosis, digamos, que utilizando uno de ellos para conseguir el otro, o otras formas de simbiosis, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Conoces el libro? Primera pregunta. ¿Qué te parece su análisis? ¿Qué te parece el uso que se ha hecho del libro? En el prólogo mismo ya se dice que no pretendo en modo alguno tachar de imposible la idea de la transición entre fuentes de energía, por mucho que esto nunca haya tenido lugar en ningún momento pasado. Digamos que afirma que, bueno, no está todo escrito, pero esto no ocurrió nunca, digamos que es muy difícil que vaya a ocurrir. Bueno, la pregunta es muy larga y profunda, digamos, pero ¿qué te parece la propuesta de Fressoz? A ver, el argumento de Fressoz es que somos la sociedad que más energía consume de la historia, que es completamente cierto, y que siempre ha sido a base de adiciones. Es decir, que de una fuente de energía anterior se ha añadido la siguiente. Si solo lo explicas así, tú cuando miraras a la calle hoy tendrías que ver coches de caballos y coches, porque los coches habrían añadido sobre los coches de caballos. ¿Cuánto hace que no ves un coche de caballos por la carretera? No existen, se han sustituido, han desaparecido. Entonces yo creo que esa es la primera simplificación que se hace en el libro de Fressoz. La otra, y voy a empezar por ahí, y esto igual es un poco más largo que lo anterior, es que a mí me gusta hablar de transiciones energéticas en plural. Fressoz se queda con una definición muy estrecha de la transición energética, que es la sustitución de fuentes, que es, digamos, la más simple, y que no es tanto la sustitución, y en esa parte tiene razón, luego discutiremos en qué sitios sí se ha producido sustitución y dónde no, pero no habla de todos los otros cambios que se han producido en los sistemas energéticos. En transición energética son muchas, es transiciones energéticas, porque es la cantidad de energía, y esa es indiscutible que ha cambiado de manera brutal y por tanto es la primera transición. En los últimos 50 años consumimos más energía, esta parte del mundo, que ninguna otra especie, o sea, ninguna otra sociedad humana en la historia. La consumimos para cosas distintas, sobre todo ahora para movernos y transportarnos, cuando históricamente el uso principal de la energía era calentarnos y cocinar, no tanto producir cosas y mucho menos movernos. Ha cambiado la calidad de la energía que tenemos a nuestra disposición, donde la electricidad ahora es no solo omnipresente, sino que la puedes utilizar para cosas de muy poca potencia o de muchísima potencia, sin necesidad de almacenamiento, de manera mucho más limpia. De manera que no es una única transición de fuentes, es un sistema energético que cambia. Son los servicios energéticos que recibimos, porque tú en realidad y yo no tenemos necesidad de una cantidad concreta de energía. Tenemos necesidad de ducharnos con agua calentita, a ser posible, de ir a los sitios más rápido, mejor que más lento, de tener un espacio habitable, ahora tan importante enfriarlo como calentarlo, históricamente más calentarlo que enfriarlo. Entonces son los servicios energéticos lo que nos interesan y eso ha cambiado radicalmente. Entonces decir que no ha cambiado el sistema energético es simplemente, pues esto que te digo, no observar que ahí fuera no hay coches de caballos y por tanto no hemos añadido los coches sobre la máquina de vapor y sobre el coche, sobre el coche de caballos, ¿no? Entonces esa es la primera cosa, el tema de que son muchas transiciones y que es innegable que se han producido. La segunda es que hay también una geografía y una cronología de las transiciones energéticas.
Igual que te explicaba antes que América Latina llega antes al petróleo de lo que esperábamos, no podríamos esperar que todo el mundo se desarrollara a la misma vez y por tanto que estén todos en el mismo nivel de consumo ni en la misma tecnología, capacidad tecnológica. Entonces, si uno observa los últimos 50 años, y el carbón es un buen ejemplo, porque efectivamente el año 2024 cerró como el año en que más carbón se quemó de la historia de la humanidad, que es lo que importa a efectos planetarios de calentamiento global. Pero si uno mira de dónde y quién está quemando ese carbón, y hacemos las cuentas, pongamos desde el año 65, ¿no? Posguerra mundial, ya está el petróleo fundamentalmente en Occidente, pero a nivel global la como principal fuente, y miras lo que ha pasado ahí, el incremento de consumo de carbón desde el año 65 son unos 30.000 teravatios, dicho mal y pronto. Si tú sumas lo que ha incrementado China e India, es aproximadamente lo mismo, lo cual quiere decir que el resto del mundo ha tenido que dejar de consumir carbón. En realidad, la mitad del carbón que se quema en el mundo hoy lo quema China, el siguiente tercio India, y el resto del mundo hemos básicamente dejado de quemar. O sea, Reino Unido quema hoy menos carbón que cuando Jeffrey Stanley Jevons publicó La cuestión del carbón a mediados del siglo XVIII. España quema un 70% menos, Francia un 90% menos. El carbón básicamente se ha quedado como elemento residual en Occidente. Que a nivel mundial sí, pero es que son 1.400 millones de personas los que ha habido que sacar de la pobreza en China. Entonces, sumar todas las toneladas tiene este efecto de que efectivamente es el momento de la historia donde más carbón se quema, porque vienen los que vienen por detrás quemando carbón. Pero también hay que plantearse si están quemando tanto como quemábamos nosotros a finales del 19. Y también están quemando menos. Luego también son buenas noticias. O sea, si los chinos quemaran hoy tanto carbón como los británicos a finales del 19, estaríamos hablando de 5 veces más. Entonces, cuando se dice que no hay transición, yo creo que no se está mirando lo que está pasando. Porque para que no hubiera habido transición, los que vienen detrás tendrían que haber hecho exactamente lo mismo que lo que hemos hecho los que veníamos por delante. Y eso no está pasando. Que no lo estamos haciendo bien del todo también es cierto. Luego hablaremos de emisiones y de los que queda por hacer. Pero yo creo que es un hecho de que el sistema energético se ha transformado en los últimos 50 años más que nunca antes en la historia, en cuánta energía consumimos, en cómo la consumimos, en para qué la consumimos y la calidad de la energía que consumimos. Otra cosa es que no todos a la vez. Pero bueno, esa es mi manera de entenderlo. Has mencionado el uso del carbón de China. Sí. Y hay quien argumenta que ahí hacemos una trampa contable, digamos, ¿no? Claro, los europeos estamos reduciendo el uso del carbón porque estamos externalizando, porque hemos creado la fábrica mundial en China, entonces lo que antes usábamos aquí, entonces lo usa China para nosotros. ¿Eso tiene sentido? Se ha dicho y se ha desmontado hace mucho. Una de mis más queridas amigas y coautoras, Astrid Kander, en Suecia, como Suecia tenía uno de los mejores indicadores de descarbonización del mundo históricamente, siempre le decían, esto no, claro, es que los suecos habéis sacado toda la producción de acero afuera. Y entonces Astrid dije, tomó todo el trabajo de hacer, bueno, vale, voy a hacer el cálculo de cómo es las emisiones de Suecia teniendo en cuenta las importaciones de las cosas que tenemos. Y le seguía saliendo que estaban descarbonizando. Porque es verdad que hemos mandado un montón de producción sucia fuera de Europa y tiene que ver con el proceso de desindustrialización europeo, que en parte tiene que ver con esa reducción de emisiones en Europa. Pero también es verdad que incluso esa producción que hemos mandado fuera de Europa es hoy más limpia de lo que era hace 50 años. Esto que te decía de que si China siguiera produciendo los mismos niveles y con las mismas cantidades que producíamos los europeos, estaría emitiendo 5 veces más de lo que emite hoy en día. Luego lo mires como lo mires, y esto es una medida muy de economista, pero tanto la cantidad de energía por unidad producida, que es la intensidad energética, como la cantidad de emisiones por unidad producida, las dos cosas están declinando a nivel global, de planeta, mundo, todo, sin salir de aquí, ¿vale? Y esas son las dos buenas noticias. Que por el camino implique que haya que quemar más de todo todavía, y empieza a haber buenas noticias en los últimos 6 meses viniendo de China, precisamente. Parece que se estabilizan las emisiones chinas y en especial la quema de carbón. Indica que probablemente estemos al principio del fin y que cosas que hemos visto que han pasado en Europa, esto que te digo, ¿no? De prácticamente la desaparición de la quema de carbón en Europa,
en los últimos 10 años, esperamos que sea posible empezar a verlo en China antes de lo previsto, porque la planificación china, que siempre como a 100 años, cosas que aquí nos parecen increíbles, la propuesta que ellos habían hecho era empezar a reducir emisiones en 2030. Estamos en 2026. Quiere decir que es posible que China esté adelantando a su propio plan de reducción de emisiones 4 años, lo cual sería una noticia maravillosa. Otro argumento que se utiliza a la hora de calificar como farsa esta transición energética es que, bien, vamos a aceptar que estamos sustituyendo energías fósiles por renovables, pero la implantación de esas energías renovables y, digamos, la puesta en marcha y el mantenimiento necesita y va a necesitar siempre el uso de energías fósiles, fuentes fósiles. ¿Tiene algún tipo de sustento esta afirmación? La primera parte sí, la segunda no. ¿Va a necesitar? Sí. ¿Va a necesitar siempre? No. El avance de la humanidad en base a energía es capacidad de realizar trabajo. Entonces, históricamente la capacidad de realizar trabajo eran otros humanos, la esclavitud. Y en base a la esclavitud abrimos las minas de carbón. Y las minas de carbón y las máquinas de vapor nos ayudaron a abrir los agujeros que abrieron los pozos de petróleo. Y los pozos de petróleo y los coches de combustible efectivamente están empezando a abrir el camino para que las energías renovables se hagan, y entonces te dicen, no, claro, pero no tenéis en cuenta la cantidad de emisiones que produce la producción de los minerales básicos que hacen falta, ¿vale? Hasta que los coches de combustión, porque precisamente es el transporte en minería, se electrifique y empezamos a ver ya vehículos eléctricos en las minas de minerales críticos en muchas partes del mundo. O sea, históricamente, efectivamente, la fuente que existía ha sido la que ha servido para hacer el siguiente paso. Eso es innegable. Pero ya no utilizamos máquinas de vapor, hasta donde yo sé. O sea, se han ido sustituyendo por máquinas diésel y efectivamente el motor de combustión acabará siendo sustituido. Es que no tengo ninguna duda de que es una tecnología superior, porque, entre otras cosas, necesita 1/3 de la energía para hacer exactamente los mismos kilómetros. Porque es que las máquinas de combustión, todas, son muy, muy ineficientes, producen más calor que cualquiera de los servicios que necesites. O sea, más calor que luz, más calor que movimiento, más calor que fuerza. Y la electricidad, al contrario, tiene un porcentaje de conversión altísimo, y puedes hacer mucho más con mucho menos. Y eso, para un economista, te puedes imaginar que es como ese efecto panacea del el más con menos, que es el objetivo de la productividad. Pero es que ha sido así desde el principio. O sea, es que esto a la gente le cuesta entenderlo, y tal vez explicar cómo funciona la luz, y a la electricidad la llamamos la luz porque fue el primer uso que hicimos de la luz, de la electricidad. Cuando nos iluminábamos primero con velas o con aceite, con queroxeno o con gas de esquisto, que no era gas natural, era gas producido a base de carbón, la cantidad de energía que se necesitaba para una cierta cantidad de lúmenes, una cantidad de luz, era inmensa. Cuando lo pasamos a bombillas que todavía generan calor, porque la bombilla de Edison todavía se calentaba, no son los LEDs que ni siquiera, conseguimos elevar la cantidad de luz que obteníamos, pero multiplicarlo por 10, por 15, por 1000 veces, y la cantidad de energía necesaria para obtener esa luz se disminuyó infinitamente cuando metimos electricidad, sobre todo hidroelectricidad. Entonces, esa es la magia de la electricidad, que consigue los servicios energéticos que te decía al principio, iluminarte, calentarte, moverte, con cantidades de energía muy, muy inferiores. Entonces, se irá sustituyendo, o sea, obviamente, o sea, no vas a empezar las renovables no se han tenido desde el principio la posibilidad de autogenerarse, van a necesitar del motor de combustión, pero eventualmente, igual que la máquina diésel sustituyó a la máquina de vapor y en las minas de carbón desaparecieron las máquinas de vapor y entraron las máquinas diésel, incluso las minas de carbón, en las minas de carbón, si es que quedan en las minas, acabaremos viendo máquinas eléctricas que sustituyan al motor de combustión. Es lo normal. Has hablado de eficiencia, que no creo que nadie discuta que las máquinas eléctricas son más eficientes, pero cuando se plantea ese tema se saca a la palestra un nombre que has mencionado antes, que es el de Jevons, ¿no? O Jevons. La paradoja de Jevons es muy conocida, que viene a decir más o menos que al aumentar la eficiencia de algo, disminuir el uso o la energía necesaria para mantener en marcha cualquier máquina, lo que se hace es
digamos, aumentar el uso, y entonces el uso de energía no baja, ¿no? Y me he explicado seguramente muy mal, tú probablemente lo expliques mejor. Y no sé si, digamos, que esa paradoja de Jevons sucede siempre, lo anula todo, no sé. Vale, vamos a hacer un poco el principio. Jevons tenía fundamentalmente 2 mensajes en su libro. Él escribe un libro en el año 1865, The Coal Question, la cuestión del carbón, cuyo subtítulo era una investigación sobre el progreso de la nación y el probable agotamiento de nuestras minas de carbón. Su objetivo fundamental era preguntarse si, dado que el éxito británico está basado precisamente en la quema de carbón, si se iban a quedar sin carbón. En eso falló estrepitosamente, nunca se quedaron sin carbón, han dejado de quemarlo aunque lo siguen teniendo debajo, porque igual que la de piedra no terminó cuando terminó la piedra, pues esto es lo mismo. Pero otra cosa que observaba era que a medida que ellos hacían las máquinas de vapor más eficientes, es decir, la máquina de vapor funcionaba cada vez con menos carbón, era menos cara de utilizar, más gente quería utilizar máquinas de carbón y por tanto más carbón se utilizaba, y entonces mi problema es que me voy a quedar sin carbón. Esa es la paradoja de Jevons, el rebound effect, que se llama en inglés, el efecto rebote. Y efectivamente existe, pero también tiene limitaciones, o creemos que tiene limitaciones. De nuevo, la iluminación es un buen ejemplo. Se ha ido abaratando hasta niveles insensatos la capacidad que tenemos de producir luz, y estamos iluminándolo todo hasta el punto en que tenemos problemas ya de sobreiluminación en el cielo nocturno, y por favor que apague las luces de noche, que no vemos la Vía Láctea. Pero ¿hasta qué punto puedes seguir iluminando? O sea, ya cuando tienes toda la capacidad de luz, pues ya, ¿no? O sea, pues ya dejarás de tal, ¿no? Entonces, a medida, es verdad que se produce ese efecto rebote, pero también es verdad que a medida que vamos sustituyendo por tecnologías más eficientes, acabas teniendo de nuevo el mismo servicio energético, cantidad de luz, cantidad de calor, cantidad de movimiento, por menos energía. Entonces, lo que no se produce es una sustitución completa, porque sí existe ese efecto rebote, pero sí que si fuera un efecto puro, no tendríamos esto que te he dicho antes de que lo mires como lo mires, somos capaces de producir más con menos electricidad, con menos energía. No veríamos ese descenso de la intensidad energética que vemos para el siglo XX en todo el mundo. Algunos países llegan desde abajo porque son muy pobres, pero finalmente el efecto global es que somos capaces de producir más con menos. Si la paradoja de Jevons fuera intrínsecamente eterna, y no solo eso, sino que fuera uno por uno, es decir, cada vez que bajamos, abaratamos el consumo de energía, consumimos más porque más gente quiere consumir, no veríamos ese efecto, porque nunca estaríamos en condiciones, o sea, con mucho la aplanaríamos la curva, ¿no? Produciríamos lo mismo con lo mismo, pero no, producimos más con menos energía. Entonces, tiene esos límites. Ya te digo que, por ejemplo, el ejemplo de la iluminación es probablemente donde mejor se ve, o si quieres, en el efecto del aire acondicionado, ¿no? Ahora ya con las bombas de calor, que cualquier bomba de calor es infinitamente más eficiente que cualquier otro mecanismo de enfriar o calentar un espacio, pero tú quieres una temperatura. O sea, quieres 21 grados. Todos los espacios de la casa, vale, ya están todos los espacios de la casa. Igual hay un momento en que es tan barato que nos ponemos a acondicionar espacios abiertos, como ahora tienen calefacción en los estadios de fútbol en Estados Unidos. Vale. Pero, ¿sabes? Siempre existe un máximo en tanto a los servicios energéticos que uno quiere obtener. Entonces, en ese sentido, no es ni infalible ni exacta, en el sentido de que vaya siempre a garantizar que vas a tener que consumir más energía. Resulta, por lo tanto, evidente que las tecnologías renovables son superiores tecnológicamente. Eso nos tendría que llevar a cambiar la perspectiva con la que vemos la crisis ecológica, que hasta ahora o mayormente se ha descrito en términos de austeridad, suficiencia, y parece que, digamos, esa fuente de energía inagotable, podemos hablar de abundancia de cara al mirar al futuro. Aquí soy un bicho un poco raro. En una mayoría de mis colegas de energía, de medio ambiente y ecologistas se sitúan más del lado del decrecimiento, de que la mejor energía es aquella que no se consume. Yo tiendo a pensar que si la energía es limpia y compatible con los límites planetarios, no veo necesidad de reducir el consumo de energía. Si nos planteamos ahí, y si tu pregunta es,
o si nos vamos a la pregunta de si estamos en un escenario distinto de los anteriores o si sobre todo la solar fotovoltaica es distinto de lo que viene hasta ahora, la respuesta es que sí. De hecho, te voy a contar una historia que es bastante personal, porque yo como historiadora de energía, hasta hace muy poco, cuando hablábamos de revoluciones industriales, primera revolución industrial carbón, segunda revolución industrial petróleo y electricidad, y la gente hablaba de tercera revolución industrial, cuarta revolución industrial, y dice, la energía nueva que va a suponer ese supersalto, ¿dónde está? Porque llevamos 100 años haciendo lo mismo, que es mover una turbina, bien corriendo agua, bien hirviéndola, y la hervimos de todas las maneras, con carbón, con petróleo, con gas, con nuclear, que finalmente la nuclear de fisión es una tetera gigante. Entonces yo no acababa de ver una tercera revolución industrial, cuarta o quinta, como la quieras poner, porque no veía un elemento energético distintivo. En el último año y medio, con la solar fotovoltaica y los niveles a los que se está desarrollando, lo empiezo a ver. Y de hecho yo en mis transparencias de historia económica ya he puesto tercera revolución industrial modo de energías renovables. Porque la solar, para empezar, no necesita agua. Es decir, no necesita una turbina que dé vueltas, no estamos hirviendo nada. Es un convertidor cuántico, convierte la energía solar en energía, con una eficiencia superior a la de las plantas, que ya me parece la leche. Y es ahora mismo la tecnología energética de implantación más rápida de la historia. Aunque me temo que a finales de este año va a empezar a ser la segunda, porque las baterías van a una velocidad que todavía es pronto para decirlo, pero yo creo que para mediados de 2027 es probable que la implantación de baterías supere la velocidad de instalación de la fotovoltaica, que está siendo absolutamente alucinante. Nada, nunca en la historia, y mira que en el siglo XX nos hemos puesto a instalar energías de todo tipo, se ha instalado tan deprisa como la solar fotovoltaica. Y además en sitios que uno no esperaría. Pakistán es ahora mismo el segundo país del mundo importando paneles solares. Sin ningún programa. Sin que nadie le haya dicho a los pakistaníes tienes que instalar paneles solares en tu tejado. Simplemente porque resulta más barato tirar un panel solar en el suelo, en un campo, y poner un cable para sacar agua del pozo, que cualquier alternativa viable. Porque los apagones en Pakistán se cuentan por horas. Y esa inseguridad del suministro ha invitado a montones de particulares a adquirir paneles solares chinos a velocidades nunca vistas. Entonces, de repente ves cosas así y dices, jolín, es que esto no lo habíamos visto antes. Y sin un programa dirigido, y sin subvenciones, y sin nada, simplemente porque funciona. Pues santo y bueno. Quiero que cambiemos un poquito de tema, o no, ya me aclararás tú. Y quiero que nos cuentes un poquito sobre el apagón del año pasado. Esa hora, ¿cuánto fue? Esa hora y pico que estuvimos sin luz. Han salido lecturas, han salido conclusiones, pero a los que no somos especialistas en esto nos resultan demasiado complejos, dosieres extensos. ¿Qué podemos aprender de ese apagón? ¿Qué conclusiones se pueden sacar? Hay quien ha culpado a las renovables, hay quien dice que salen reforzadas. ¿Qué lectura deberíamos hacer? Una lectura simple de lo sucedido. Simple no es. Sí, imagino. Parte de la complicación es que no somos conscientes de que el sistema eléctrico es la máquina humana más complicada nunca construida por el hombre y que se ha ido complicando. En el año 86 había en España 600 puntos de generación. Y lo sé porque me he reconstruido la estadística histórica y la tenemos en la estadística. 600 puntos, de los cuales unos 70 eran, digamos, las grandes centrales entre las 7 nucleares, los pantanos grandes, las centrales de carbón. Vamos a dejarlo en 70, que son el 80% de la generación. En 2025, generando, hay unos 7.000 puntos de red, con los parques eólicos, los fotovoltaicos, más la cantidad de autoconsumo que vierte a red, más unos 600.000 hogares que no vemos, porque estamos completamente a ciegas con lo que pasa detrás de los contadores en autoconsumo, con lo cual la gestión del sistema eléctrico es inmensamente más complicada. Entonces ese es el primer problema.
Lo segundo es entender que esa sobrecomplicación del sistema eléctrico no ha sido seguida ni de una actualización de la normativa ni de los protocolos de operación. Entonces, de alguna manera, el sistema ha seguido operando como cuando teníamos 600 plantas operando, de las cuales 70 eran importantes. Entonces, para mí la manera más sencilla de explicar el apagón es esa, que hay un retraso regulatorio y operativo que, sumado a que múltiples actores dentro del sistema no hicieron lo que tenían que hacer o lo que se esperaba de ellos en esa mañana de mediodía de lunes de abril de 2025, todos esos errores sumados produjeron algo que nadie esperaba que se pudiera producir, precisamente porque requería de un montón de errores conjuntos. Y más o menos tenemos la lista de errores sumada. Una central térmica que tenía que entrar y no entró y nadie la sustituyó. Una producción fotovoltaica invisible que es difícil de calcular cuánto te va a restar de la demanda y por tanto cuánto se te van a vaciar las redes porque la gente está consumiendo en su tejado y no te está pidiendo de la red, y entonces, pero no lo sabes porque no tenemos esa visibilidad. Plantas renovables que teóricamente podían haber, técnicamente están capacitadas para controlar la tensión, pero que legalmente no les dejamos controlar la tensión porque la normativa no se ha actualizado y entonces pues no podían hacer lo que tenían que hacer porque no podían hacerlo. Más controles que estaban para reacción manual cuando había que reaccionar en microsegundos. Entonces, es que no es posible que una persona humanamente responda a esa solución. Entonces, es una suma de cosas. En general, los accidentes, yo lo dije desde el minuto 1, bueno, porque The Conversation a las 4 de la tarde me pidió que sacara algo. Dije, pero a ver, si no acabo de devolver la luz, ¿cómo queréis que yo diga algo si no están diciendo nada ni siquiera a los organismos públicos? Y lo único con lo que salí es diciendo, a ver, como casi toda vez que se produce un accidente en sistemas complejos, estoy segura de que la causa no va a ser única, y cualquiera que te diga que la causa es una única desconfía. Y segundo, es alucinante que a las 4 de la tarde desde Pamplona yo te pueda escribir porque ya tengo luz. Porque vosotros aquí, nosotros en Pamplona, tuvimos luz prácticamente a la hora, en parte porque la conexión por Francia a la línea de 400 entró. El apagón es uno de los más graves de la historia, entra al número 12 o 13 en la lista por número de gente afectada, pero es probablemente uno de los más rápidos en términos de recuperación. Luego, aunque se han estado echando todo tipo de culpas entre las partes, y todos tienen parte que soportar, red eléctrica, las eléctricas, las distintas tecnologías, es cierto que todo el mundo puso lo mejor que tenía para que no nos quedáramos a oscuras, como ha ocurrido en otras partes del mundo durante 24, 68, una semana. O sea, aquí a las 24, 48 horas todo el mundo estaba enchufado y un 80% del país antes de las 12 horas. Yo creo que es para felicitarse. Entonces, en el debate tecnológico, aquí cada uno ha arrimado el ascua a su sardina. Las nucleares, que si hubiera habido más nucleares enchufadas, no hubiera pasado. Las térmicas, que ellos con los giros y la inercia lo hubieran solucionado, que no era un problema de inercia, pero da igual. Pero pueden arrancar. Los hidráulicos, que ellos pueden arrancar en black start y los demás no. Y los renovables diciendo, joder, es que no nos dejáis. Entonces, pues cada uno tiene su parte de razón. Pero es que vamos muy lentos, sobre todo con la regulación y con los intereses particulares. O sea, hay que entender que aquí todo el mundo también quiere decir, vale, pues págame algo porque haga algo más, como por ejemplo estar de respaldo, ¿no? Por estar así parado, pero pues si acá juega algo, págame. Entonces, complicado el que todos los intereses entren primero a no solo observar sus intereses, sino interés común, cuando además hay un montón de intereses privados en cada una de las partes y cada uno pues tiende a pensar, oye, ¿y lo mío qué?
Pero algunos pasos se van dando. O sea, a finales del mes pasado ya había, creo que son 100 instalaciones renovables que van a poder controlar tensión ya reguladas. Se va a pedir que a partir de ahora lo hagan. Se están actualizando los protocolos de operación para que ya no entre nada manualmente. Los protocolos de aislamiento entre las distintas partes para que, pues, si se produce un problema, se cierre esa parte de la red, pero no se caiga toda la red. O sea, sí que se está avanzando, y lo que es imparable es que van a entrar cada vez más renovables en la red si cambiamos también los modos de retribución, porque ahora mismo estamos entrando muchas horas a mediodía a cero. Si no te pagan, no entras, y entonces no es rentable. Pero bueno, esto es otra discusión es más de economía pura. Los economistas llevamos 100 años con más o menos la misma manera de pensar sobre las cosas, donde nuestra manera de pensar era una economía muy física. La productividad es una medida puramente física, cuánto se produce en una hora, pero cuando se produce físicamente, cuántos cacharros produces en una hora. Y el marginalismo es lo mismo, cuánto me cuesta más producir una unidad más. Pero cada vez estamos en un mundo en que es intangible y no marginal. ¿A qué me refiero con eso? Un montón de la producción que se produce ahora mismo en el mundo, esta misma conversación es producción, es intangible, que estamos produciendo tú y yo. ¿Cómo se añade esto al valor añadido? ¿Cuál es mi trabajo hoy? Pero es que las energías renovables son inframarginales. Quiere decir que producir 1 kilovatio más solar no tiene ningún coste añadido. Tiene un coste fijo poner el panel, pero el kilovatio adicional no estás quemando nada más, no has tenido que comprar ningún input para que eso funcione. Entonces, esto es un problema de economistas. Los economistas tenemos que pensar mejor qué maneras, qué herramientas, qué mercado responde a economías intangibles y no marginales. Y todavía no tenemos una respuesta. Esto se va mucho más allá de transición energética y de renovables. Pero es un problema serio. Las famosas subastas de la energía, ¿no? Y demás. Exacto, que paguemos. No serían un modelo adecuado para el sistema que nos viene. Exacto, estamos trabajando con, lo que estamos subastando en un sistema marginalista en que la última unidad de energía que entra en el sistema se paga al coste de esa unidad. De manera que si la última unidad que entra es gas, y es gas a precio después de Ucrania, pagas a todos a ese precio, aunque no les haya costado nada producir. Qué raro, ¿eh? O sea, fuera de los que somos los economistas de esto, les cuesta entenderlo y explicarlo. Pero insisto que es un problema de teoría económica, y los economistas todavía no nos hemos sentado a discutir. Bueno, sí, nos discutimos mucho. Esto ya se está discutiendo mucho sobre la productividad en Europa y en Estados Unidos, y sigue siendo un problema de que la productividad la medimos mal en sistemas intangibles. Con 2/3 de la economía en intangibles es imposible que estemos metiendo bien la productividad. Pero es que tenemos que sentarnos. Vale, Mar, deberíamos ir terminando, pero no querría soltarte sin preguntarte, como vienes de Iruña, de Navarra, sobre un tema muy candente, igual más que de la transición energética así en general, que es el de la implantación en el territorio, la implantación de esas tecnologías renovables y los problemas que está causando, el rechazo en los pueblos donde se está intentando hacer. Y digamos, proveniente de Navarra, donde sí se ha podido hacer, tiene una historia un poco más, ya tiene unas décadas, y no sé qué conclusiones has llegado a sacar sobre eso. Entiendo que también es algo que debemos ir cambiando, ¿no? El modo de llegar al territorio. Sí. Esto os lo prometo contar de aquí a un año, cuando acabemos el libro sobre la historia de las renovables, que fundamentalmente el modelo nace en Navarra y de ahí se extiende a España, a Europa y al mundo. Pero en lo del territorio tienes toda la razón, y probablemente una de mis mayores preocupaciones es que lo hacemos fatal. Todas las tecnologías, o sea, no especialmente las renovables, hacen la implantación en el territorio mal. La nuclear también lo hizo fatal, y en su momento la hidráulica también. Pues tenemos esta cosa de que llegamos a las zonas rurales, les decimos vamos a traer trabajo, no se sabe cuánto, expropiamos por bien público, y si te he visto no me acuerdo. Cuando en realidad las renovables tendrían que ser una oportunidad para el campo, para primero la electrificación agraria. El principal coste del mundo agrario es el diésel, y sin embargo nadie se ha planteado poner tractores eléctricos, que para mí sería un punto fundamental. Y segundo, la compensación al mundo agrario.
O sea, si tienen el espacio, si tienen el territorio, no es una expropiación de aquí y ahora, es que cualquiera de las infraestructuras va a estar instalada allí durante los próximos 30 años. Por tanto, tendrían que ser capaces de recuperar parte de ese beneficio a lo largo de los siguientes años en función de la producción, o incluso, si me apuras, una cosa que tampoco se puede hacer por una cuestión histórica, que es que la electricidad es la única producción energética que tiene el mismo coste a pie de producción que a distancia. O sea, el carbón es más barato a pie de mina, la gasolina, si me apuras, es más barata, la gasolina es cerca de las refinerías que lejos. La electricidad no, por una cuestión que se viene de los años 60, la unidad de tarifa en que la electricidad cuesta lo mismo estés donde estés dentro del mapa, que es una manera de subvencionar a las ciudades desde el campo. Lo que tendría interés es que si tienes un panel solar cerca, un molino, un campo, una central de bombeo, tuvieras acceso a una electricidad más barata para poder simplemente beneficiarte de esto. Y de esto no se habla, y sin embargo me parece súper importante porque nos va la vida en poder implantar más tecnología renovable en el territorio, y siempre que no seamos capaces de ofrecer un buen reparto, obvio que se van a oponer. O sea, pero esto lo sabemos los economistas desde hace mucho tiempo, porque es que en economía del comportamiento sabemos que los tratos injustos se rechazan siempre, pero seguimos haciendo tratos injustos. No sé si esa medida concreta que has mencionado haría mucha gracia aquí en la Comunidad Autónoma Vasca. ¿Por qué? Porque el precio de la electricidad se encarecería muchísimo. Entiendo, ¿no? Bueno, o sea, pues ahora, digamos que la electricidad sería mucho más barata que... Porque la tenemos más cerca la producción. Claro. Bueno, pues entonces habría que tratar de entender por qué, dónde nace Iberdrola, y la tengo que mencionar por nombre porque ha sido la principal exportadora al mundo del modelo de parques eólicos, no ha sido capaz de implantarse en su propio territorio, ni en tierra ni en mar. Y habrá que empezar a plantearse, si quieres electricidad barata, igual es que la tienes que tener cerca. Nos daría para hablar muchísimo más, ya lo has dicho, esperemos que vuelvas dentro de un año cuando se pueda, pero antes de dejarte marchar tenemos que invitar a otra persona que venga de Lynch. I'm wearing dark glasses today because I'm seeing the future and it's looking very bright. Bueno, pues ya ha venido David con sus gafas y te las voy a dar a ti. Y la idea es que nos digas, Mar, dónde ves tú ese rayo de sol esperanzador, ese rayo de sol que te anima a seguir trabajando y que te vale para, digamos, construir ese futuro más prometedor. Pues viene de varios sitios. Fíjate que yo veo luces en el montón de gente que quiere escapar del mensaje colapsista, que es cerebralmente más sencillo porque es más fácil caer ahí, y cada vez veo más gente en lo que yo llamo el posibilismo. O sea, hay un pequeño camino estrecho hacia un futuro un poco mejor. Veo también mucha luz en que es probablemente el momento de la historia donde más gente está trabajando en tecnologías energéticas en todo el planeta, y yo no descarto la posibilidad de lo que se llama un cisne negro, que de repente cosas que ahora mismo nos parecen completamente imposibles aparezcan y haya una nueva cosa que no sabemos qué es, en almacenamiento, en fusión, en no lo sé, que lleva. Y yo creo que también me da algo de esperanza el empezar a ver a gente que hasta ahora había estado como muy de espaldas a todo lo que tenía que ver con las renovables en especial, los movimientos muy hostiles, y empezamos a ver al ecologista de derechas, y empezó a ver esos tipos de mensajes y cuando estos mensajes pasan el pasillo, quiere decir que algo se está haciendo bien y que hay oportunidades de encontrar puntos de acuerdo. Y sobre todo soy optimista por naturaleza, pero sobre todo por oficio, ¿no? Porque la historia económica de alguna manera nos obliga a mirar a lo mejor y a lo peor de la humanidad. Y siempre que hay algo muy malo, las hambrunas, siempre hay alguna otra solución, y siempre que hay alguna desgracia mayúscula, siempre sale alguien con alguna otra idea. Ante el hambre, la revolución verde, hasta la esclavitud, la abolición. Entonces, casi por deformación de historiadora económica, tiendo a mirar el futuro con optimismo, porque cuando miro para atrás he encontrado momentos mucho más oscuros de los que hemos salido. Entonces, esa es mi manera de enfrentarme todos los días a esto que hacemos. Pues no es mala manera para enfrentarse a la vida, así que lo hacemos nuestra y muchas gracias. A vosotros. Por venir. Working in a coal mine, about to slip down. 5 o'clock in the morning,
I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? That working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working In a coal mine, going down, down, down. working In a coal mine, oops, about to slip down. 'cause I make a little money, hauling coal by the ton. But when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun. Too tired for heaven, I'm just working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working In a coal mine, going down, down, down. working In a coal mine, whoop, about to slip down.